Buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 4 de julio. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión, denominado Plan Logístico. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación. Muchas gracias por participar en este evento. Quiero comentarles que el webinario está siendo grabado y a partir de mañana estará alojado en nuestro servidor de YouTube para que ahí lo consulten cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, quiero invitarles a que se suscriban al canal y le den like, y en él encontrarán más de 400 webinarios que han sido clasificados en diferentes áreas, atendiendo al tópico que abordan, todos ellos de interés, de actualidad en el ámbito de los negocios. El canal se denomina Cursos Findes, como vemos en este momento en pantalla, Cursos Findes sin espacio, y es de muy sencilla localización. Me acompaña la profesora Nadia Brusa Romano, especialista en la materia, quien conducirá el webinario y a quien cedo el micrófono, no sin antes invitarlos a que participen, formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Nadia, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Claro que sí. Buenas tardes, bienvenidos. Me permito compartir mi presentación para que podamos entrar en el tema. Y bueno, aunque nuestro tiempo es breve, podemos resumir, creo que de una forma bastante efectiva, de qué va este asunto del plan logístico. Ya saben que soy Nadia Brusa, gracias por presentarme. Y bueno, pues comencemos. Vamos a empezar a analizar este tema. Lo primero que debemos recordar, repasar, es que justo ya que estamos hablando de un plan, esto es un elemento fundamental de la conceptualización de la logística de flujos. ¿Qué es logística de flujos, no? Flujo, circulación, movimiento, podríamos verlo flujo de agua, flujo eléctrico, flujo de datos, pero lo interesante de hablar de logística de flujo es que nos recuerda que lo que conocemos, así sea intuitivamente como logística, le adicionamos, ¿no? Esta coletilla de flujos, porque la idea es que la logística se enfoque en acción, en procesos, en abastecimiento, ojo, sin satanizar el aspecto estático, ¿no? De tener, por ejemplo, cierto nivel de stock. Entonces, la logística son aspectos, parte de la red de abastecimiento. Bueno, ¿de qué va la red de abastecimiento? Aquí está nuestra organización. Tenemos múltiples digamos, proveedores de diversas cadenas de suministro. Ellos a su vez tienen múltiples proveedores y sea cual sea la naturaleza, ¿no?, de nuestra organización, tenemos canales de distribución o clientes diversos. Si trazáramos de manera gráfica, ¿no?, este conjunto de interrelaciones basada en el abastecimiento, encontraríamos o veríamos una red. Pero lo interesante es que la logística lleva a cabo tres grandes procesos y el primero es que el que más nos va a resonar dado el tema de este webinar. Planear, implementar y controlar. Aunque por ahí hay una frase de Eisenhower que dice que planear es fundamental, aunque los planes no sirvan para nada, palabra más, palabra menos, y eso es cierto. La estructura que nos da la planeación, las pautas vamos a decir, estandarizadas que tengamos para planear, para monitorear luego que este plan quizás no sirva para nada y tengamos que ajustarlo en función de lo que ocurra en el contexto, pues es fundamental. Implementar, controlar flujos, ¿no? Logística de flujos, flujos materiales, o sea, lo tangible, materia primas, insumos, productos, bueno, refacciones, dependiendo vamos a decir, del enfoque que tenga. ¿Sí? Lo que escuchan de fondo, no sé si lo alcanzaron a escuchar, que los truenos están bastante fuertes, pues esto quedó para la posteridad en la grabación, ¿ok? Entonces, hablamos de flujos físicos tangibles, estamos hablando que debemos planear, programar, claro que sí, las recepciones, los despachos, las entregas se planean, se ejecutan, y controlar, implementar es ejecutar, por decirlo así, quiere decir que debemos medir, debemos tener indicadores para evaluar si lo que estamos haciendo se parece a lo que planeamos, y cerramos el loop tomando decisiones con base en estos indicadores. Flujos de información, ¿los debo planear? Sí, claro, lo debo planear y deben plasmarse en los estándares, en el diseño de procesos, su proceso, tipo de información, documentos, momento para recibirla.
ejecutamos los flujos de información, no solo recibir, sino pues desarrollar también nosotros los flujos, la documentación, ¿no? Etcétera, etcétera, que acompañan nuestros procesos de movimiento de productos, materiales en general, ¿cierto? Y controlar que también pues haya una buena trazabilidad, que recibamos la información oportunamente, que igual la entreguemos. Y finalmente, pero no por eso menos importante, flujo de dinero. ¿Cuánto me cuesta hacer logística, no? Entonces, bueno, planear el flujo de dinero lo podríamos llamar presupuesto del ámbito logístico. Ejecutar, implementar, que implica, bueno, pues ir costeando, ¿no? Pues nuestro proceso y controlar, pues básicamente medir y evaluar las variaciones, las diferencias de nuestros costos logísticos reales con respecto a lo presupuestado y tomar decisiones. Entonces, planear, ahí titila esa palabra, ¿no? Nos está llamando, nos está diciendo que sí, el plan logístico entra dentro de esto, de donde sea que comience o termine nuestra logística interna, ¿no? Donde, bueno, pues adquirimos, una vez que el nivel de inventario nos lo dice, almacenamos, despachamos, o con visión de cadena de suministro, donde incluimos proveedores y clientes, pero enfocados en esta satisfacción de necesidades, yo diría que de abastecimiento de nuestros clientes, ¿no? Y bien, ¿de dónde nace este plan, básicamente? Todo comienza, y así siempre debe ser, de lo estratégico para bajar a lo táctico y, ¿por qué no?, a lo operativo. La alineación es fundamental. Entonces, en un plan estratégico, pues podríamos poner la lupa en algo que pudiera representar, o aspectos que pueden representar la planeación estratégica macro de toda nuestra logística, donde palabra más, palabra menos, nosotros estamos o deberíamos estar enfocados en incrementar el valor. ¿Qué es valor? Todo aquello por lo cual está dispuesto a pagar el cliente. El incremento de valor implica que hagamos más eficientes nuestros procesos, ¿no? De alguna manera nos ayuda a controlar los costos, nos ayuda a reducir tiempos, ¿no? Nos ayuda a aprovechar mejor, ¿no? Pues el valor monetario de todo nuestro proceso de cara a los requerimientos del cliente, aunque el cliente no lo sepa, ocurre detrás del telón. Pues obviamente, si nosotros atacamos todo tipo de despilfarro, todos los errores, los retrasos, o al menos los disminuimos, pues estamos incrementando el valor. Otro punto fundamental es enfocarnos en optimizar el servicio al cliente. En una política de servicio, por ejemplo, el ámbito logístico que mostraría al menos los tiempos de entrega, los lead time de cara al cliente, ojo, adaptándonos a la realidad de la organización y entonces plantear, ¿no? Esta oferta de lead time, esta oferta de tiempos de entrega, tal vez con base en una segmentación ABC de cliente, habría que ver, y al menos el fill rate, ese porcentaje de satisfacción de la demanda que nos comprometemos, ¿no?, en cumplir, puede ser segmentado. También porcentajes distintos según la importancia, el peso del cliente. Lo que hace igual o iguales a todos los clientes es que lo que prometemos o lo que planteamos en la política de servicio debemos cumplirlo. Otro punto fundamental, y esto también es un fuerte llamado al tema central de nuestro webinar, es un proceso de planeación, esta planeación estratégica logística, único, claro e integrado, donde todo el ciclo logístico, desde que nos abastecemos de materia prima, depende de la naturaleza de la organización, pasando por procesos internos, abasteciendo manufacturas si esto aplica, o adquiriendo productos para comercializarlo, amén de abastecimiento, no sé, de insumos, refacciones, etcétera, hasta el momento en que finalmente entregamos producto terminado o culminamos la prestación de un servicio. Bueno, ese ciclo logístico completo debe verse con eso, con visión de dron, con enfoque sistémico, de manera tal que los resultados finales de cara al cliente son lo que debemos buscar y con base en esto alinear los procesos logísticos internos, ¿no? Bueno, evidentemente buscamos una mayor satisfacción del cliente, en este caso los aspectos del cumplimiento logístico, elementos a considerar, los pronósticos de demanda, la anticipación de la demanda futura, no leemos el futuro, pero un buen y sano sistema dinámico, flexible de pronóstico, parcialmente basado en histórico, parcialmente ajustado a lo que ocurre en el aquí y en el ahora, a nivel de, primero, el producto terminado, si nos enfocamos en eso, el servicio que prestamos para el cliente externo,
esa demanda independiente, y de ahí derivamos la demanda dependiente de materias primas, insumos, etcétera, etcétera. El otro elemento fundamental es hacer una buena gerencia o gestión, si la quieren llamar así, de los recursos de la cadena de suministro, ¿no? Los recursos como espacio de almacenamiento, como capacidad de transporte, se me ocurre, por ejemplo, dinero, por supuesto, ¿no? El cuánto me cuesta hacerlo, pero habla de cadena de suministro, no solo esa interna, sino también los recursos como, por ejemplo, las alternativas para un flujo de información sano y temprano con mis proveedores y mis clientes, ese tipo de alternativas, recursos propios de la tecnología de la información. Y bueno, lo que procuramos con esto es desarrollar ventajas competitivas de cara a la competencia, dar un paso adelante. Por lo tanto, pues o tener la posibilidad de ser favorito, por decirlo en lenguaje coloquial, por nuestros clientes, amén de una mayor satisfacción, no solo que seamos oportunos, ¿no? Y acertados en la demanda, de manera tal que tengamos a tiempo todo lo que se requiere en las condiciones adecuadas y de alguna manera, pues en el lugar correcto, con un buen flujo logístico desde los proveedores. Esto podríamos verlo, ¿no? Con esta relación que podemos tipificar con esta flecha que vemos, una suerte de planeación macro, estratégica, logística. Si vamos bajando un poco, esta estrategia podríamos verla como este triángulo, ¿no? Una meta central de servicio al cliente, depende del enfoque de nuestra organización relativa a productos, servicios, logísticos. Hay organizaciones que, pues al fin y al cabo, se enfocan en prestar servicios logísticos, áreas de almacenamiento, ¿no? Las rentan, pues son empresas de transporte pesado, etcétera, etcétera. Pero también, si nosotros tenemos que verlo de esta manera, optimizar la disponibilidad de nuestro producto, y si los servicios logísticos son nuestros, bueno, al fin y al cabo, la entrega oportuna, pues, la podemos o no garantizar nosotros, amén de esos sistemas de información para captura temprana de la demanda, ese acompañamiento, casi asesoría con el cliente. Y bueno, esas son las metas que buscamos, ¿no? Este enfoque, vamos a decir, de máxima calidad para el cliente, con al menos 3 estrategias fundamentales que lo sustentan. Voy a comenzar con la parte inferior derecha, estrategia de localización. Esas decisiones de localización de los centros de distribución, por ejemplo, almacenes, bueno, en fin, toda la estructura logística, ¿de acuerdo? Planear la red, cómo está distribuida nuestra demanda y por lo tanto, cómo podemos acceder a esta red de demanda a través de una red de abastecimiento adecuada, estrategia de inventario, esos pronósticos acertados, ¿de acuerdo? Con políticas de inventario que nos permiten decidir cuánto y cuándo requerimos comprar o producir, dependiendo del caso, ¿no? A gestión de compra y proveedores con políticas bien estructuradas y definitivamente un almacenamiento efectivo. Y no podemos perder de vista la estrategia de transporte, ¿no? Los fundamentos, la estrategia y las decisiones van de la mano a nivel estratégico, ¿no? De decidir, incluso tendremos flota, si esto aplica, ¿no? O la vamos a tercerizar y gestionar cualquiera de estas decisiones. Podríamos verlo muy a grosso modo así. Habla del triángulo de estrategia logística, habla de supply chain management, ¿no? Podríamos verlo de esta manera. Un poco hacia adentro, como nosotros somos definitivamente eslabones fundamentales de la cadena de suministro, pero sin perder de vista que hacemos match, ¿no? También con nuestro cliente a través de la compra, a través de la tercerización, etcétera, etcétera. No más este cuadro lo tengo de manera referencial. Es un muy buen recordatorio que en cada uno de los macroprocesos logísticos, por ejemplo, el servicio al cliente en el sentido de captación de la demanda, punto de encuentro entre venta, atención al cliente, logística, para saber, ¿no? Qué vamos a prometer y qué vamos a plantearle al cliente, la gerencia de los inventarios, de los stocks, el abastecimiento, compra y planeación de la producción donde aplique, almacenamiento, transporte y distribución, visto como los grandes procesos logísticos. Lo que nos recuerda este cuadro es que lo que decidamos a nivel estratégico tiene que ser base y por lo tanto se debe alinear con esto el nivel táctico, ese nivel intermedio, amén del operativo, que es el día a día, cada transacción, ¿no? Entonces, no más para efectos, digamos, de ejemplo, la gerencia del inventario, que es la tercera columna,
decidir el fill rate o nivel de servicio, porcentaje de cumplimiento de la demanda. Ese es un análisis que se hace a partir de costos. ¿Cuánto me cuesta tener tanto inventario para cubrir no sé, el 99% de la demanda versus cuánto costo de escasez me origina, ¿no? Venta perdida. Entonces, esa política es a nivel estratégico, ¿no? Políticas y modelos de control, tener o no tener inventario es una decisión incluso estratégica, pero ya el táctico se debe alinear con esto y cuánto debo tener, ¿no? Por ejemplo, cuándo es el momento de abastecer, ¿no? Dónde en la cadena interna o en la red de abastecimiento deben estar ubicados mis inventarios, y finalmente con eso se alinea, como si debe ser, el operativo, las transacciones, ¿no? Las entradas y las salidas a nivel de inventario. Digo, esa es la filosofía un poco que quiero poner sobre la mesa. Entonces, ¿qué es a todas esto un plan logístico? Es una estrategia empresarial, ¿no? Al fin y al cabo, pero que nos permite enfocarnos, analizar, gestionar, o sea, tomar decisiones de nuestra actividad en logística, pero de una manera, yo diría, preestablecida. Ojo, no quiere decir rígida, quiere decir estandarizada, básicamente, ¿no? El objetivo de los planes logísticos es que tengamos una respuesta eficiente. Eficiencia, aprovechamiento de recursos. Tiempos cortos, competitivos, aprovechando todos nuestros recursos, minimizando, bueno, costos al fin y al cabo, en función de las necesidades, no sé, depende, ¿no? De la organización, del giro, de los clientes, y por lo tanto, la estandarización de una, como dice allí, de una suerte de protocolo para ejecutar las actividades, un sistema de gestión que de alguna manera pues nos permite establecer cómo planear. En este orden de ideas, la gente de Aliernet, me permití tomar esta imagen, abajo a la izquierda está la referencia, dice que tiene muy buena ventaja. Claro que sí. Si planeamos y nos alineamos y ajustamos con la debida frecuencia nuestro plan según lo que ocurre, porque bueno, digo, puede pasar cualquier cosa en el contexto, optimizamos los niveles de inventario, no improvisamos, ¿de acuerdo? La compra, ni permitimos que nos gane el 100% de las veces la emergencia, mejoramos la productividad del espacio, de los procesos, por lo tanto del uso del tiempo, una coordinación de actividades internas, logística, pero también de la cadena de suministro con proveedores y, por qué no, con clientes, y sin duda un plan y por lo menos ordenar esta información que usamos para planear es una base, es impulso para un sistema de información bien estructurado que a su vez puede originarnos o debe originarnos, de hecho, un sistema de indicadores de gestión efectivo. Y obviamente nos ayuda a aumentar la rentabilidad, ese porcentaje que representa la utilidad con respecto a los costos. Para simplificar mucho el concepto de rentabilidad, va de la mano con todos estos elementos, al menos, obviamente, en el ámbito logístico. Entonces, 3 pasos fundamentales para desarrollar un plan logístico. Primero, el abastecimiento. Si somos el ámbito de manufactura, hablamos de planear el abastecimiento de materia prima e insumo, que implica una proyección sana de la demanda, consecuencia de nuestros niveles de actividad, consecuencia de estándares de consumo, consecuencia de la demanda independiente de productos que solicite el mercado. Amén de política, o sumamos políticas de inventario, decisiones numéricas hechas como un traje a la medida, que finalmente nos permite decidir controlando los costos de inventario, cuándo debo abastecerme y en qué cantidad, al menos así lo sugiere la política, y le sumamos políticas de compra, ¿no? De materia prima, por lo cual ese trampolín que implica la política de inventario de materia prima y, por qué no, hasta de insumos, etcétera, etcétera, refacciones incluso, pues la política de compra nos guía, nos enfoca en cuáles decisiones tomar y cuáles no. Una política de compra puede contemplar que se debe analizar, por ejemplo, primero la lista de especificaciones, cumplimiento de parámetros de calidad y otra serie de elementos de calidad de servicios, el valor que agrega el proveedor, y luego buscar entre los proveedores al mismo nivel el mejor precio posible. No irnos por lo barato, por poner un ejemplo. La segunda etapa implica estandarización también como la primera, pautas, yo diría criterios muy sui generis, muy ad hoc de cada organización y cada proceso productivo, si estamos hablando de manufactura, de planeación y control de la producción. Dice con base en un costo mínimo total, que implica
qué costo genero a nivel de tenencia de inventario de producto terminado, fabricar más o fabricar menos, ¿ok? Dependiendo lo que seleccione hacer, el tamaño del lote, depende obviamente del tipo de organización que somos y del tipo de demanda, más los costos de cambios, ¿no? De puestas a punto, setup, etcétera, etcétera, cambiar del producto 1 al producto 2, si es costoso, lleva mucho tiempo, entonces analizar, por decirlo así, los criterios de programación que se deben estandarizar con base en el panorama completo, el costo total, con una política o con políticas de logística interna de cómo nos vamos a abastecer una vez que hemos adquirido las materias primas, cómo va a funcionar el abastecimiento del proceso productivo, quizás, si viene al caso, aquí entran las políticas de inventario para controlar el producto terminado. Y finalmente, la etapa 3, distribución, el diseño y la gestión de la red de distribución física. Decíamos seleccionar, y hay todo un proceso para eso, donde esto aplique, los centros de distribución donde deben ir ubicados, junto, decíamos, con la estrategia de transporte, lo comentábamos hace poco, criterios estandarizados, bien estructurados para un ruteo rentable, entonces rutas que maximicen la seguridad, minimicen tiempos y costos, y política de gestión de transporte que tiene muchísimos aspectos, bien sea nuestro transporte o si estamos hablando de un proveedor, de un tercero, ¿no? Ok. Mm, ya en la recta final me gustaría nomás compartir algunos tips de lo que vemos acá en pantalla. ¿Okay? La letra chiquita no es el tema. Este es un modelo, ya después en la otra lámina vemos cuál es la fuente, que nos repasa entonces esta ruta, ¿no? De una buena planeación o planificación logística integral óptima. Nos habla en un principio de la predicción de la demanda, de pedidos a proveedores, fábrica, almacén, un sistema, habla de un sistema centralizado para visualizar flujo de información, decisiones en mesa redonda, sales and operation, tal vez la cadena de suministro, lo cual quiere decir que internamente, ¿vale? Pero también debemos empezar a través del flujo de información y decisiones casi en tiempo real a integrarnos con el proveedor y lo mismo, digo, con las variaciones del tema con los clientes, ¿no? Entonces, controlar todas las actividades desde un punto central, surgen las torres de control logística, que son, bueno, esta centralización de informaciones, nos habla de una planificación óptima de la producción, un poco de la mano en lo que le estoy comentando. En todos los casos, el texto hace referencia a estos caminos que tenemos parcialmente abierto actualmente, analítica avanzada, big data. No podemos tapar el sol con un dedo en cuanto a la inteligencia artificial, no solo desde el punto de vista del flujo de datos, de la información, sino también progresivamente en la automatización de muchas operaciones. Y luego habla de esta planificación del transporte con una visión macro, ¿no? De lo estratégico a lo táctico. ¿Por dónde sigue esta ruta? Bueno, la gestión en los inventarios de los niveles de stock en los almacenes, que lo hemos comentado, pero luego nos adiciona la planificación óptima del personal del almacén. Y yo diría de todo el personal logístico, no solamente para evaluar métodos de trabajo, no solamente para evaluar su productividad, sino también para el desarrollo de competencias. Nos dice que debemos desarrollar alternativas para una respuesta rápida entre imprevistos y me parece perfecto. Es una, yo diría que es una logística ágil, ¿de acuerdo? Una logística ágil que se adapta rápidamente, no quiere decir que corramos, ¿no? Pero sí ligeros, con decisiones tempranas, con información fresca, permanente para dar golpes de timón cuando haga falta y donde esto aplique optimización de la última milla, digo, no todas las cadenas funcionan así, pero si hay un tema de entrega específica, y no me refiero a que sea paquetería, una perfecta coordinación, perfecta en el sentido de los flujos de información, ¿no? Con el cliente, sus ventanas de tiempo, ¿no? Los flujos de información temprano, las revisiones, vamos a decir, hechas oportunamente y finalmente con una excelente optimización de la reposición, si es que estamos hablando de una cadena de suministro con puntos de venta, vamos a decir, disponible para el consumidor final. Por lo tanto, el plan logístico finalmente tiene que ver con la sastrería, tiene que ver con hacer un traje a la medida con base en la realidad de la logística y la cadena de suministro a la que pertenecemos, pero la logística de nuestra organización, pero la intención es establecer, insisto, esa columna vertebral con una colección de políticas
y pautas que nos permiten tomar decisiones alineadas, bien estructuradas, sin perder flexibilidad y sin salirnos de la filosofía de la mejora continua. Con esto doy cierre a nuestro tema, pues quedo a la disposición si hay alguna pregunta o algún comentario. Me dio muchísimo gusto poder resumir este tema que tiene tantos pormenores con ustedes. Nadia, muchas gracias. Pues ya has abierto el espacio para atender preguntas, Vale. comentarios y sugerencias. Y mientras ello ocurre, recordarles que el webinario fue grabado y que a partir de mañana estará alojado en nuestro canal de YouTube para que lo consulten cuantas veces consideren conveniente. Asimismo, invitarlos a que se suscriban al canal, pues con ello nos ayudan a seguir generando contenidos para todos ustedes. Recuerden que todos los jueves a las 18 horas, son jueves de webinarios y el próximo jueves 11 de julio estaremos hablando sobre el control contable de los inventarios. Los invitamos, inviten a su vez, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Pues estamos atentos para atender sus preguntas, comentarios o sugerencias. Para ello, dos opciones quizá. La más sencilla es abrir el micrófono, pero también podemos emplear el chat. ¿Cuál es el caso de Noel? Noel nos dice, al caso de gestión de inventario, ¿cuáles son los indicadores importantes que se deben de elaborar para tener un buen control en dicha gestión? Vale, Noel, fíjate, cuando hablamos de gestión de inventario nos interesa tener las cantidades correctas, ¿no? Dentro de un marco también adecuado de costos. Sin duda, uno es precisamente el fill rate. Digo, en la traducción literal del fill rate es un poco rara, ¿no? Como rata de llenado, suena muy extraño. Solemos llamarlo nivel de servicio. Porcentaje de satisfacción de la demanda. Quiere decir que tu inventario debe ser adecuado para satisfacer la demanda. Más allá del hecho que para el producto terminado no necesariamente, por no decir que casi nunca le apuntamos al 100%, porque hay muchos factores que impactan este asunto y podríamos tener costos sumamente altos para cubrir cualquier variación de demanda de producto terminado, pero normalmente se apunta, digo, es un análisis de costo lo que va detrás de esto, al 90 y tanto por ciento. Pero, por ejemplo, materia prima, refacciones, no sé, pues insumo, nos gustaría poder tener el 100% cubierto nuestras necesidades. Así que calcular el porcentaje de demanda que cubre nuestro inventario, ejemplo súper simple y muy genérico, digamos que bien sea a nivel macro, bien sea por una familia de insumo o de producto, de la forma como lo quieras subdividir. Si la demanda era de 1000 unidades, generalizando, y bueno, tú tenías disponible 900, bueno, tuviste en ese lapso en el cual lo estás midiendo un fill rate del 90%, ¿no? Si hay una política que pide o que nos plantea un cierto nivel, ese es un indicador fundamental de calidad de gestión del inventario. Ese es uno muy importante. El otro que deberíamos analizar es la cobertura. ¿Qué es la cobertura? Cuando escuchamos decir, oye, allí tenemos 3 meses de inventario, por decir cualquier cosa, lo que estamos diciendo es que el stock que tenemos allí, con base en demanda conocida, nos va a durar 3 meses. Entonces, el comparar la cobertura por cada producto, insumo, como lo quieras plantear, con la frecuencia que, digo, sea necesaria, con respecto a la que nos plantea la política de inventario, o sea, que nos dice que tal vez no deberíamos tener menos de, no sé, 500 unidades y nosotros tenemos 250, digo, tengo una cobertura que es el 50% de la referencia, es otro buen indicador. Cualquier indicador sirve si solo si lo comparo con una meta, bien sea un estándar, algo que se repite, o una meta relativa a la mejora. Al menos esos dos ayudarían notablemente, ¿ok? Obviamente el control de costos también, y hay una zona sanamente gris entre la gestión del almacén, flujo físico, y la gestión numérica del inventario. Vale, Noel, ya te leí. Espero haberte sido útil con esta microcápsula, ¿de acuerdo? Vale. No sé si hay alguna otra pregunta o algo más que se quiera Gracias, comentar. Nadia. Gracias, Noel. Pues no. Siendo entonces las 18 horas con 30 minutos, día 4 de julio, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias por su participación. Nadia, muchas gracias. A Hasta luego. ustedes.
Gracias por participar.